Bendiciones, mis hermanos. Que Dios me nos llene de muchas bendiciones. Oh, otro día más de nervios, como la vez pasada. Aún los nervios no se me pasan, no se me quitan. El corazón me hace tum, 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 de predicar la palabra de Dios. Pero bueno, Dios nos ha llamado a llevar su palabra, que predicamos su palabra. Por eso estamos aquí y hay que obedecerla a Dios. Siempre hay que obedecerla a Él y obedecerle en lo que Él nos ha llamado, a llevar su palabra. Eh, Hace días que me dijeron de qué iba a predicar. La verdad no sabía de qué iba a predicar. Estaba leyendo y que Dios me guiara a qué iba a predicar el día de hoy, o qué palabra Él nos iba a traer hoy. Mas no queremos que sea el que predique yo, mas queremos que el que hable sea el Espíritu Santo. Porque si hablo yo va a ser palabra de hombre y va a ser una palabra imperfecta, más que el único perfecto es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos a orar para que Dios sea hablando a esta hora y el Espíritu Santo sea trabajando con nosotros, y para que el Señor abra nuestros corazones y tengamos corazones dispuestos a escuchar la palabra de Él. Amén. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Padre amado, venimos ante ti, Señor, con un solo propósito, Señor, que es alabar, glorificar tu santo nombre, Señor, y escuchar tu palabra, Padre. Padre, que en esta hora, Señor, mas no sea hablando yo, seas hablando tú, Señor. Que tu palabra sea la que sea hablando, Señor. Oh, Padre amado, que tu Espíritu Santo me ilumine, Señor, y hable, Señor. Padre, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya, viva y eficaz, Señor. Que estás preparando los corazones de cada uno de los que estamos aquí y los que nos escuchen, Señor. Y que están recibiendo esta palabra tuya y eterna, Dios. Habla tú, Padre. Callo yo y tú hablas, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Ok. Tenía una palabra diferente, un título diferente a la palabra de hoy, pero Dios me guió y me dijo: seamos un Timoteo. Será la palabra del día de hoy. En segunda Timoteo, capítulo 1, versículo del 7 al 9. Cuando ya la tengamos, digamos amén. Capítulo 1, versículo del 7 al 9. Amén. Ok. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta es una palabra que le escribió Pablo a Timoteo estando preso en Roma. Fue la última palabra que escribió Timoteo porque ya estaba preso. Cuando le escribió esta palabra Pablo a Timoteo, era con el fin de que pudiera verla algún día, pero sabemos que ese día no llegó, o no sabemos. Entonces, dice la palabra, ahora voy a ir desde el capítulo 3. Doy gracias a Dios, el cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día.
Timoteo era un discípulo de Pablo. Fue su discípulo. Timoteo era un joven de aproximadamente unos 20 años. Hijo, fue criado por su abuela y su mamá, que eran cristianas, eran judías, más su papá de él era griego. Timoteo creció siendo cristiano. Y para ser un joven en ese tiempo, el ser cristiano era muy difícil por las costumbres de esa época y lo que creían en esa época. ¿Cómo conoció Timoteo a Pablo? Cuando llega Pablo a la tierra donde estaba Timoteo. Cuando llega él, el pueblo pensaba que, como creían en dioses, pensaban que eran dos dioses que estaban llegando. Y casi hacen sacrificio por ellos. Y dijo Pablo, espérense un momento, somos personas normales como ustedes, no hagan sacrificio. Cuando llegaron unos que estaban ahí, se dieron cuenta que eran personas normales que venían predicando el poder del Evangelio de Cristo y los apedrearon y los llevaron fuera de la ciudad de Listra. Estando ellos ahí, el pueblo, la muchedumbre, que los hacían muertos. Creían que ya estaban muertos, pero no, Pablo aún seguía vivo. Y Pablo aún así vuelve a entrar nuevamente al pueblo de Listra para que se dieran cuenta que es más poderoso el poder de Dios. En ese tiempo, la abuela de Pablo y su mamá se dan cuenta de que cuál es la verdad que Dios está dando. Y para ese tiempo Timoteo conoce a Pablo. Podemos ver que Timoteo, siendo un joven, y todo lo que le Pablo y lo que le estuvo pasando, él pudo decir, ¿sabes qué? No quiero esto para mí, porque es peligroso para nosotros. El evangelio en esa época era, hijo, no puedo hacer, pero lo que hizo fue evadir. Timoteo era un joven valiente y a la vez tímido. Valiente porque se atrevió a seguir los pasos de Pablo. Llegó un tiempo donde Timoteo tuvo que salir a predicar la palabra. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta hablar de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos da temor de hablar de la palabra de Dios? Si predicáramos en el tiempo de Pablo, menos predicáramos. Si ahorita podemos fácil llevar la palabra a cualquier compañero del trabajo, a cualquier amigo, y nos cuesta. A veces no es más fácil hablar de una película, o no hablar de un chisme, o de hablar cualquier cosa, pero no hablamos de la palabra de Dios, nos cuesta mucho. Y a eso nos llamó Dios. Dios nos llamó a predicar su palabra. Así como esta palabra se estoy dando, Dios me está hablando a mi vida. Porque a veces a mí me cuesta. Me da temor hablarle. A veces no es por el temor del qué dirán. Porque el qué dirán no me importa. Me importa más lo que diga nuestro Padre Jesucristo. Es lo que más nos importa. Nos importa más perder una amistad, hablar de la palabra, lo que dirá mi amigo, lo que dirá mi amigo, lo que dirá mi vecino, lo que dirán. Pero lo que no debemos es perder lo que Dios nos ha dado. Es lo que menos debemos perder. Nuestro temor de nosotros debe ser no perder la salvación de Cristo. Nuestro temor no es no perder a lo que Dios nos ha llamado. Le dice Pablo en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
por imposición de mis manos. Pablo le había dado, Timoteo tiene un don, que era el llevar su palabra. Y le dijo, no apagues el fuego que hay en ti. Ese fuego, no apagues el que hay en ti no temas en llevar la palabra. No temas en el hablar de Dios. No temas en el ir y predicar y hablarle a los demás de una salvación a lo que nos Dios ha llamado. Por eso no hay que apagar el fuego que hay en nosotros. No hay que apagar el fuego que tenemos cada uno de nosotros. Ese fuego nunca debe apagarse, siempre que hay que estar vivo. A veces el fuego se apaga cuando nos descuidamos en las cosas de Dios. Ese fuego se apaga cuando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro día a día se van de Dios. Si quieres, colocamos en una balanza. ¿Qué tiempo le dedicamos a Dios nosotros? Coloquemos en la balanza. Desde el domingo hasta el lunes. Nuestro trabajo, nuestras amistades, la televisión, el Face, la familia. ¿Qué tiempo le dedicamos a Dios? Saquemos un porcentaje, hagamos una tabla contextual y digamos ¿qué tiempo le dedico yo a Dios? ¿Y qué tiempo Dios nos dedica a nosotros? Yo creo que Dios está los 365 días del año para nosotros. ¿Y qué tiempo nosotros dedicamos a Dios? Siempre sacamos las excusas. Es que el trabajo, vengo cansado, tengo que dedicar tiempo a la familia, pero creo que para todos tenemos tiempo. Para todos tenemos tiempo, para Dios hay que dedicarle más tiempo a Dios. Porque cuando dejamos de dedicar ese tiempo a Dios, nos enfriamos. Nos cuesta dedicarle tiempo. Nos cuesta ponernos a leer la palabra. Nos cuesta arrodillar y hablar con Dios. Nos cuesta compartir la palabra en nosotros en familia. Porque muchas veces cuando estamos en familia y cuántas veces ese tiempo que tenemos en familia lo dedicamos para compartir la palabra. Nos dedicamos para hablar de la palabra de Dios y qué podemos nutrirnos de la palabra de Dios. ¿Qué tiempo nos cuesta dedicarnos nosotros a leer un TikTok, a leer un video en YouTube? ¿Qué nos puede nosotros nutrir eso? Por eso los tiempos cambian. En los tiempos de antes, ahora, muchas cosas cambiaban. No había el Face, no había el TikTok, no había muchas cosas que tenemos ahorita. Por eso ahora es más difícil buscar de Dios. Porque cada día hacen cosas más que nos alejan más de Dios. Porque nos distraen más de su palabra y nos distraen más de lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Y cada día vienen cosas nuevas. Y cada día el diablo utiliza algo diferente para alejarnos de una palabra. Por eso hay que ir a iglesias grandes, inmensas y grandes, pero no hablan de una verdad. Hablan de algo que el hombre quiere escuchar para sentirse mejor. Porque hacen iglesias enormes que ya no son iglesias, son club social. Porque no hablan de una verdad, no hablan de una palabra, no hablan de un par de salvación. Hablan de lo que cada uno de los que está sentado quiere escuchar. Cada quien siempre queremos escuchar algo bonito, algo bueno, pero ¿cuántos nos han dicho que hay que predicar la palabra? ¿Cuántas personas se están perdiendo porque no llevan la palabra? Entonces Dios nos ha llamado a algo, a que no apaguemos nuestro fuego y a que no apaguemos lo que Dios nos ha dado. Tenemos que levantarnos y llevar la palabra de Dios. Pero ahora, ¿cómo podemos llevar la palabra de Dios si no nos alimentamos en la palabra de Dios? ¿Qué puedo dar a esa persona si yo estoy seco del Espíritu? ¿Qué puedo darle o qué puedo brindarle si no soy testimonio de Dios? Por eso dice Dios: por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, ni participe en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Debemos dar testimonio. Pues el testimonio que damos nosotros es nos ir y decir:
¿Soy evangélico? No. El testimonio lo damos con nuestras acciones. El testimonio lo damos en el tiempo que le dedicamos a Dios. El testimonio que estamos es y que escuchamos. A veces perdemos tiempo en cosas que son vanas, que no nos llenan ni nos nutren. Así esta palabra como lo estoy dando, yo me está hablando a mi vida, porque cada prédica que vaya dando, la voy a dar y Dios me va a estar hablando a mí mismo. Por eso es que cuánto me ha costado es levantar. ¿Por qué? Porque muchas veces soy fácil de distraer. Soy fácil de distraerme con cualquier cosa, pero Dios me ha llamado a que no te distraigas. Dios nos ha llamado a que no te distraigas con lo que no te llena, con lo que no te nutre. Por eso Dios nos ha llamado a que seamos como un Timoteo. Timoteo era un joven como cualquiera de nosotros que podemos ser aquí. ¿Cuántos de nosotros podemos ser Timoteos? ¿Cuántos de nosotros podemos dedicarle nuestra vida a Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos dar todo por Dios sin miedo a lo que nos pueda pasar? ¿Cuánto creemos que Timoteo no tuvo miedo de que lo mataran, de que lo apedrearan? Timoteo dio todo, dejó su familia, dejó todo por ir y predicar y llevar la palabra de Dios. ¿Qué impacto tuvo la vida de Timoteo de la visita de Pablo al joven? Desde la infancia, Timoteo creció siendo cristiano y gracias a Dios que su mamá y su abuelita eran cristianos y creían en las cosas de Dios, porque su padre era griego y no estaba de acuerdo con lo de Timoteo, pero aún así Timoteo se quiso salir y llevar la palabra de Dios, salir de Listra y llevar la palabra de Dios a las diferentes ciudades. Para ese tiempo no estaba el WhatsApp, no estaba el Face, y aún así Timoteo daba testimonio de él en las demás ciudades. Cuando Timoteo llegó a llevar su palabra, ya conocían y daban testimonio de él. O sea, Dios nos llamó a dar testimonio de él. Dice en la palabra de Dios, permanece en la fe. Escuchando asombrado Pablo y Bernabé le estaban diciendo a los cristianos que la esperanza que tenían para el futuro era tan maravillosa que hacía que los sufrimientos del momento valerían la pena. Les dijeron, tenemos que entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 14, del 20 al 22. ¿Podemos ir ahí? Amén. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, y diciendo, ese escenario, a través de muchas tribulaciones, entremos al reino de Dios. ¿Cuál es nuestra tribulación de entrar a las cosas de Dios? En dejar lo que nos gusta, en dejar lo que nos distrae, en dejar en lo que el mundo nos da para que nosotros nos olvidemos de las cosas de Dios. A veces, estando en las cosas de Dios no es fácil. Buscar las cosas de Dios no es fácil porque nadie dijo que era fácil. Que si fuera fácil, creo que todo el mundo fuera a buscar a de Dios.
Si fuera fácil, las iglesias estuvieran llenas. No habría espacio en las iglesias para la gente. ¿Por qué? Porque si fuera fácil. Es difícil dejar lo que nos gusta y nos distrae. Es difícil dejar muchas cosas por buscar de Dios. La vida nos ha llamado. Entrar al reino de Dios está lleno de tribulaciones. Entrar al reino de Dios es llegar momentos en que nos falta la comida, nos falta el pan, nos falta el trabajo, nos falta todo, pero aún así buscar de Dios. Eso es llegar a las tribulaciones y llegar a Dios con las tribulaciones. Dios nos ha llamado a entrar a Dios con espíritu de cobardía. Dios quiere personas valientes que entren en el reino de los cielos y lo arrebaten. Porque Dios nos ha llamado a ser valientes. Dios no nos ha llamado a ser tímidos. Dios nos ha llamado a que seamos valientes para buscar el reino de Dios. Seamos valientes. Seamos valientes a buscarle a Dios. Porque el reino de Dios está cerca. Dios está cerca y su venida está cerca. Busquemos más de Dios. Dejemos de la comodidad de nuestros hogares. Dejemos la comodidad de nuestras sillas para buscar más de Dios. Dios quiere que lo busquemos de corazón. Dios no quiere que lo busquemos cada domingo que venimos aquí a sentarnos de Él. Dios no quiere que lo busquemos y leamos su palabra cada domingo o cuando nos acordemos de Él. Dios quiere que nos acordemos cada día de Él. Dios quiere que lo busquemos de Él estando en nuestro trabajo, estando en la calle, estando en el autobús, estando en cualquier parte de nuestra vida. Dios quiere que nos acordemos de Él y hablemos con Él. Para hablar con Dios no solamente venir a la iglesia. Para hablar con Dios es en cualquier lugar que estemos. Porque Dios está en todos los lugares. Dios solamente no está aquí. Dios puede estar en el lugar que nosotros estemos. Y Dios puede estar en cualquier lugar donde nuestro corazón esté con Él. Ahí siempre va a estar Dios con nosotros. Por eso es que Dios quiere a un pueblo unido. Dios quiere a un pueblo que lo busca a Él nada más. No era la palabra que yo venía a dar. Porque si vengo aquí irán como 7 hojas para llevar la palabra de Dios. Pero Dios me habla y me dice que es hora que nos levantemos. Es hora que dejemos nuestra comodidad. Es hora que te levantes y que hagamos lo que Él no nos ha llamado. Porque ¿cuánto Dios nos ha hecho un llamado? ¿Cuánto Dios te ha llamado y cuánto le hemos hecho caso al llamado de Dios? A veces no es más fácil hacernos los sordos y el esperar a que Dios nos jale la oreja, a que nos pase algo para que nos demos cuenta de Dios, que Dios nos ha llamado a algo. No esperemos eso. Y hay que levantarnos de nuestra comodidad, salir de la comodidad a la que estamos acostumbrados y dedicamos más nuestro corazón a Dios. A veces queremos hablar de Dios, pero el Espíritu Santo a veces calla. A veces el Espíritu Santo calla porque, dice Él, ¿de qué puedes hablar si no buscas de mí? ¿Qué puedes decir si no buscas de mí? Para que Dios nos respalde en su palabra, tenemos que dedicarme más tiempo a Dios. Dios quiere que dediquemos más nuestro tiempo a Él. Que dejemos y busquemos más de Él. ¿Qué nos cuesta? Nos cuesta mucho buscar de Dios. Nos cuesta mucho buscar de su palabra. Muchas veces tenemos la excusa porque somos jóvenes, porque
la comodidad de Dios es la más difícil. Hermanos, levantémonos a lo que Dios nos ha llamado. Levántate ahora de tu silla, levántate de la comodidad del sillón de tu casa, levántate de la comodidad de tu cama, levántate de la comodidad de lo que no te trae, de lo que no te ayuda, de lo que no te conviene. Dios quiere un pueblo avivado en Él, avivado en su espíritu y avivado en lo que Dios nos ha llamado. Entonces, levantémonos y busquemos de lo que no es provecho, que es lo de Dios. Lo que no es más provechoso es lo de Dios. No tengamos excusas porque somos jóvenes. No tengamos las excusas porque somos demasiado mayores. No tengamos la excusa de que ¿qué haré yo? Si Dios nos ha llamado a llevar sus palabras, Dios nos va a suplir. Si Dios nos ha llevado a que prediquemos, Dios nos va a respaldar. Así como Dios respaldó a Moisés, Dios lo va a respaldar a nosotros. Así como Dios respaldó a Daniel, Dios nos va a respaldar a nosotros. ¿Por qué? Para Daniel se le pudo hacer más fácil cuando dijeron no orar. Está prohibido orar a un Dios diferente. Daniel le puede decir, Dios, perdóname, hoy no voy por este tiempo no orar porque si no el rey me va a matar. Pero a Daniel no le importó. Daniel aún se arrodilló y oró a Dios y siguió clamando a Dios. Y Dios lo respaldó sacando los fósiles de los leones, ¿no? Dios siempre nos va a respaldar. Dios nos va a respaldar siempre cuando busquemos de Dios. Dios respaldó a José cuando fue tirado al hoyo. Dios lo respaldó, ¿por qué? Porque Dios nos respalda cuando busquemos de nosotros. Dios respaldó a Eliseo, Dios respaldó a Elías de la muerte, y Dios siempre nos va a respaldar a nosotros. Dios respaldó a Pablo, aunque pasó por muchas atribulaciones. Creo que Pablo pasó más preso, y cuántas veces nos apedrearon a Pablo, pero aún así Pablo no dejó de predicar la palabra de Dios. Dios siempre nos va a respaldar cuando busquemos de Él. Dios siempre va a estar con nosotros cuando busquemos de Él. Pero no busquemos respaldo de Dios cuando nosotros no buscamos de Él. Entonces, hermanos, busquemos ese respaldo de Dios buscando en Él. No, en Deuteronomio hay una palabra que dice, sí me acuerdo y la encuentro aquí. Así están aquí mis anotados, mis anotes. Dios nos ha llamado porque seamos jóvenes, no se excusa para no buscar de Él. Aprovecha tu juventud ahora que eres joven. ¿Por qué aprovechamos nuestra juventud ahora que somos jóvenes? Porque acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Está en Eclesiastés 12:1. Dios no bien. Acuérdate que ahora es joven. Ahora que eres joven, ¿por qué? Porque la juventud es vana. No todo el tiempo vamos a ser jóvenes. Siempre vamos a llegar a ser adultos. Pero vivimos en un mundo que no sabemos si por ser jóvenes vamos a durar toda la vida. Aprovecha tu juventud para buscar más de Dios. Aprovecha más de tu juventud para buscar más de Él. No vas a perder nada si buscas de Dios siendo joven. No perdemos nada. El mundo va a acabar. Y las cosas del mundo algún día llegarán a su fin.
pero lo de Dios será para siempre. Lo que Dios nos trae va a ser para toda la vida. Y acuérdate que en tu juventud va a ser más provechoso buscar de Dios, porque vamos a vivir más tiempos de Dios. Entonces, hermano, levántate ahora y busca de Dios cada día antes que nos pueda ser hallado. Leamos las palabras de Dios antes que este libro no lo podamos más buscar, porque va a llegar un tiempo donde este libro va a desaparecer y no vamos a poder encontrarlo en ningún lugar. Va a llegar un tiempo donde nosotros vamos a llorar por buscar de Dios y no va a ser hallado. No esperemos el que no podamos hallar a Dios. Busquemos ahora a Dios cuando pueda ser hallado y está ahí con nosotros. Busquemos más de Dios, porque Dios está a la puerta. Está tocando la puerta de nuestros corazones, porque Él quiere entrar ahí. No dejemos y no cerremos nunca la puerta de Dios. La mayoría de nosotros aquí ya conocemos la palabra, ya conocemos de ese Dios vivo a que Dios nos ha llamado. Sigamos buscando de ese Dios vivo mientras que pueda ser hallado. Amén.